gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Bendiciones, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar aquí una vez más acompañándoles en este tiempo de conectados a su presencia. Te invito a que podamos orar y dejar todo este tiempo en manos del Señor. Así que donde estás, por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro en reverencia al Señor y vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por este tiempo. Señor Jesús, toma tú el control de todo lo que se vaya a hablar en este momento, Señor. Espíritu Santo, hoy, en este momento, enmudezco mi boca y por favor solo te pido que permitas que salgan de mis labios tu palabra, de mis labios lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú nos hablas, yo sé que tú, Señor, siempre nos vas a hablar con lazos de amor, y aunque muchas de las veces tal vez esas palabras vengan tal vez con un golpe duro, es porque necesitamos menguar nosotros, y en esta mañana queremos entregar todo lo que somos, Señor. Sabemos que tenemos actividades que realizar, pero Señor, qué privilegio es poder despertar y decir: Abba Padre, hasta aquí nos has ayudado, bendito Señor, y hoy entregamos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, abro el corazón de cada uno de mis hermanos, y Espíritu Santo, sé tú y haz tú la obra en cada uno de ellos. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues bueno, espero que ya te encuentres un poquito más despierto, y el día de hoy vamos a arrancar con un mensaje que la verdad te va a confrontar mucho el corazón. Te lo digo porque lo he hecho conmigo, y sinceramente es un tema tal vez un poco recurrente, tal vez es algo que ya le hemos hablado, son cosas que tal vez lo hemos escuchado muchas veces y que tal vez dirás: otra vez vamos a hablar de lo mismo. Pues déjame decirte que sí. El mensaje de hoy lo he titulado: si amamos a Dios, ¿por qué nos cuesta leer la Biblia? Le he puesto este mensaje tratando de encerrar todos los puntos que te quiero explicar en esta mañana. Y para ello quiero que veamos una carta muy bonita en la Biblia, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, y nos dice: si tienes tu Biblia, pues te invito a que la abras, y si no, pues yo te la leo. No te preocupes. La palabra de Dios nos dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Creo que estos versículos, sobre todo el versículo 16 y 17, son versículos que tal vez incluso ya los sepamos de memoria. Son versículos que no son nuevos, son conocidos. Pues ciertamente es uno de los pasajes conocidos de Pablo, la carta que le escribe Pablo a nuestro querido amigo Timoteo. Así que el día de hoy vamos a hablar de Timoteo, de muchas cualidades y factores de Timoteo que hoy día en la iglesia actual
deberíamos aprender y deberíamos reconstruir en nosotros. Para ello vamos a tomar varios aspectos en este punto. Hay que entender que en primer lugar Timoteo se volvió un escudero de Pablo. Es decir, Pablo se volvió su padre espiritual de Timoteo. Timoteo vio una figura de autoridad, una figura que hacia Pablo no sé, yo me imagino poniéndome en los zapatos de Timoteo, sabiendo que era un muchacho, un joven, viendo todo ese poder del Espíritu de Dios a través de Pablo. Y hay que entender que Timoteo era una persona que desde pequeño fue instruido en la palabra. En la Biblia mismo podemos notar, y en la historia mismo nos dice, que Timoteo fue instruido por su madre y por su abuela en las escrituras. Es decir, que era un personaje, una persona que conocía de la ley, que estaba metido en la presencia del Señor. Pero vamos a ver muchos aspectos de estos. Y algo que me gustó mucho y te quiero compartir es esta pequeña frase que quiero que la atesores mucho en tu corazón. La Biblia es una carta de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, sus hijos. La palabra de Dios es una carta que el Señor ha escrito con puño y letra a través de siervos de Dios en la historia para llegar a tu corazón y para llegar a mi corazón con el único propósito de formar hábitos en nuestra vida, de hacer nuestra vida, de empoderarnos en este mundo a través de su palabra. Otro aspecto importante de Timoteo que hay que destacar es que Timoteo se enamoró de la palabra de Dios. La lectura de la Biblia se volvió su prioridad. Y si bien es cierto, este aspecto, esta cualidad que Timoteo poseía cuando se encontraba en la tierra, muchos de nosotros no lo tenemos. Tal vez, no sé, a veces hemos leído la palabra porque tenemos que leerla, o porque ya me obligan a leerla, o porque para que mis líderes no me digan nada, o como hijos tal vez en casa es que mis papás me obligan a leer y a mí no me gusta leer la Biblia. Pues vamos a ver 3 factores por los cuales, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? Pues el primer punto es que no fuimos enseñados. Si bien es cierto, un punto a favor a Timoteo, como les había mencionado antes, es que Timoteo fue criado en la palabra de Dios. Como ya les había mencionado, tuvo el privilegio de que tanto su madre como su abuela le instruyeran en la escritura. Y eso es bonito porque la palabra mismo dice que fue instruido. Es decir, él analizaba, él estudiaba, él meditaba. O sea, no simplemente leía, cogía tal vez un capítulo, lo leía y ya lo dejaba ahí. No, él instruía, él meditaba, analizaba. Y era necesario porque aquella época, incluso hoy en la actualidad, hay muchos falsos profetas, hay muchas personas que hablan herejías de la palabra de Dios pensando que hablan con sabiduría, pero ninguna de sus palabras se fundamentan en la palabra de Dios. Y si es que nosotros no estamos fundamentados tampoco en Dios, si nosotros no cogemos esta Biblia y no la instruimos en nuestra vida, si no la empezamos a meditar, no empezamos a trabajar a través de lo que ella nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, pues vamos a caer en las mentiras. Y Dios nos salve de tal vez nosotros de empezar a hablar cosas que no son, por el simple hecho de tal vez tener pereza de abrir este libro. La fe de Timoteo fue genuina, es decir, no era una fe fingida. ¿Y cómo fue esa fe de Timoteo? Pues esa fe se complementó con la palabra de Dios. Ciertamente hemos escuchado, y es obvio, que necesitamos tener esos tiempos con Dios, los tiempos de oración, los tiempos de meditación, de alabar, de adorar a Cristo. Es muy importante, y claro que lo es, pero muchas de las veces nos centramos tanto en orar con Dios, en adorar al Señor, pero no meditamos en su palabra. Tal vez lo abrimos un domingo cuando el pastor nos dice que leamos la Biblia, y ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, en el Facebook Live, la verdad, ¿qué tan cierto realmente estamos
meditando en la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos dejándonos instruir por parte del Espíritu Santo? Muchos viven en una relación sensorial. Muchos piensan que porque tal vez ya vieron una prédica y el pastor en la computadora abrieron una diapositiva y leímos el versículo, cuenta como haber leído la Biblia. La verdad no es así. No nos confundamos y sobre todo no permitamos caer en pereza. Creo que esa es la palabra. No seamos perezosos a la hora de leer la palabra del Señor. La ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. Esta frase la dijo Jerónimo, y para los que no conozcan, Jerónimo fue el primer hombre en apilar la Escritura. Esta frase me impactó muchísimo, ya que en muchas de las ocasiones, vuelvo y repito, a veces pensamos que porque escuchamos una prédica, porque asistimos a los eventos que la iglesia pide y hace, y no estoy diciendo que eso esté mal, vuelvo y repito, no quiero que tal vez estés pensando de que digo que dejes de ver prédicas, que dejes de escuchar música cristiana o que dejes de asistir a los eventos o a las actividades que la iglesia les realiza. No, es muy importante estar activos dentro de la iglesia, es muy importante buscar de Dios, puesto que nosotros buscamos de ese Dios vivo. No estamos buscando la palabra de un hombre, sino buscamos la palabra de Dios. Pues si bien es cierto, la Biblia es la palabra de Dios y tampoco la podemos destituir o la podemos cambiar por algún otro factor. Así como la oración es un hábito importante que debemos permanecer en nuestra vida día a día, constante y continuamente, pues la palabra de Dios, la lectura de su palabra, el indagar en la palabra del Señor tiene que ser de igual manera, tiene que ser constante. No podemos dejarle a un lado y pensar que estamos bien y que tal vez es que lo leo 1 o 2 veces a la semana, pues está bien. No, hay que convertir ese hábito, hay que transformar ese hábito en un buen hábito. El segundo punto, y es a lo que voy, es exactamente, se nos hace difícil la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque no la hemos convertido en un hábito. No la hemos convertido en un hábito. Somos más dados a las experiencias que a la disciplina. Madurar en la disciplina de la lectura. Necesitamos madurar en la disciplina de la lectura. ¿A qué me refiero con las experiencias? Oramos al Señor y sentimos que el Señor y el Espíritu Santo ha tocado y administrado nuestra vida, que es algo hermoso. Pero pensamos que queda hasta allí. Nos dicen que las experiencias con Dios nos llenan, pero la palabra de Dios nos forma en el carácter. Si uno es fiel a los cambios, seremos maduros. Pero si no somos fiel a los cambios que Dios anhela en nuestra vida, que Dios quiere cambiar, transformar tu vida, pues seguiremos siendo personas inmaduras en la fe. Y eso es lo que Dios no quiere de ninguna manera. La lectura de la Biblia debe ser una relación diaria y continua. Y una experiencia en Dios la afirma. No nos conformemos únicamente vivir a base de experiencias. Si has tenido experiencias en Dios, si has tenido experiencias con Dios, está bien. Y eso te edifica a ti. Te edifica mucho y también puede edificar a los que te rodean. Pero no nos conformemos con tener una experiencia en Dios. Hay que entender en cuenta que una experiencia es eso, es algo que pasó en el momento que debía pasar, pero también se queda allí. Si vivimos y nos quedamos conformes en que Dios me habló a mi corazón, pero eso fue hace 5 años. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con esos hábitos? ¿Qué pasó con la transformación detrás de esa experiencia? Entonces complementemos. Hagamos que esa experiencia en Dios pues sea viva y eficaz. Y ¿sabes? La primera experiencia que todo cristiano deberíamos tener debe ser a través de la palabra de Dios. Si no estamos preparados en la palabra del Señor, es muy fácil que vengan vientos de todo lado. Es decir, que te vengan palabras de por aquí, de por allá, que te vengan a decir, no, es que esto no dice, dice tal cosa. Y te van a confundir tanto porque no estás cimentado en la palabra del Señor. Debemos aprender a menguar
para que el Señor permita crecer en nosotros. Nuestro primer encuentro, como te había mencionado, sobrenatural, debe ser en la palabra del Señor. Aprenderemos a conocer la Escritura no por momentos espontáneos, sino que aprenderemos a conocer la Escritura a través del hábito diario de caminar por estas. El hábito de leer la palabra debe ser como alimentarte físicamente. Todos los días, continuamente, todo el tiempo, estar leyendo. No te estoy diciendo que estés metido las 24 horas, sino que saques tu tiempo, organízate. Deja las cosas a un lado y céntrate. Órale al Señor y dile: Espíritu Santo, permíteme entender qué es lo que tú quieres hablarme a mí a través de tu palabra. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Yo muchas de las veces le he dicho al Señor, y esto lo voy a confesar ahora en público. Yo muchas veces le he dicho: Señor, tú me conoces que a veces soy una persona muy extraña. Y muchas de las veces yo no entiendo con indirectas. Le digo: Señor, por favor, háblame de una manera en que yo pueda entender. Pero muchas de las veces Dios te quiere hablar. A veces yo escuchaba y decía: es que Dios no me habla, yo no le escucho, Dios no me dice nada. Pero pongámonos a analizar. ¿Qué tanto de eso realmente estamos poniendo nosotros en práctica? Estamos orando, estamos leyendo la palabra. ¿Qué tanto realmente estamos instruyéndonos y meditando en ella? Estamos tal vez sacando anotes, estamos sacando apuntes. Tus hábitos se van a notar. ¿Y cómo se va a notar? En tu carácter. Porque estos hábitos espirituales, cuando dejamos que la disciplina domine en nosotros, esa disciplina de, en este caso, de leer la palabra, la disciplina de tener tiempos con Dios, va a haber un cambio en nosotros. Incluso tú mismo vas a notar cambios en ti y en tu familia, pues tu familia también lo va a notar. Tal vez eras una persona que espontáneamente te veían leyendo la Biblia, o tal vez le tenías arrinconada allí llena de polvo, y después de un tiempo empezarás a leer y a leer y a leer, y tu familia tal vez mirará y empezará también a tomar tu ejemplo. Hay que también tomar en cuenta eso. Estos hábitos espirituales también fomentan a que seamos ejemplo hacia otras personas. Pero si es que no tenemos estos hábitos, también damos de ejemplo. Pero ¿qué clase de ejemplo queremos nosotros dar? Dios es poderoso para restituir, de eso no hay duda. Pero tienes que entender una cosa: Dios no restituye a perezosos. Tú quieres que el Señor te hable, tú quieres que el Señor transforme tu vida. Empieza a generar estos hábitos en tu vida. Que la lectura de la palabra sea una rutina constante. Esto es como cuando una persona empieza a hacer ejercicio. No sirve de nada si es que empezaste el primer día y después te saltaste al cuarto día y después al quinto día y después descansaste otras 7 semanas. No sirve de nada. No va a haber cambios. Es simplemente has hecho una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no has puesto de ti. Pero en esta mañana te vengo a decir: hay tiempo, aún hay tiempo. Si no has tenido hábitos, o si te ha faltado tener hábitos y disciplina, pues hoy es el tiempo de tener disciplina en la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque aún no es tarde para aprender de ello. Necesitamos que los hábitos espirituales se vuelvan nuestra disciplina. Como tercer punto del por qué se nos hace difícil o complicado el leer la palabra, es porque tenemos cerrado nuestro entendimiento espiritual. Y ojo, esta parte es sumamente importante, porque tal vez te vendrá esta pregunta a tu cabeza: pero yo leo la palabra, pero realmente no sé qué me quiere decir, no entiendo lo que me dice. La leo, pero para mí solo son letras. Pues ahí hay que hacer un cambio muy, muy radical en nuestra vida. Timoteo, nuevamente nuestro amigo Timoteo, desarrolló un apetito por la palabra de Dios. Me gusta esta palabra de apetito, porque
bueno, yo lo relaciono y creo que todo el mundo le relaciona con la comida. Y a los que nos gusta comer, pues, cuando tenemos ese apetito, ¿qué significa? Cuando tienes mucha hambre, cuando te da ganas de algo y estás que babeas demasiado, estás con mucho apetito. Pues así mismo Timoteo desarrolló ese apetito, esas ganas de leer la palabra de Dios. ¿Y cómo desarrollamos este apetito? Con la disciplina, tiempo con el Señor, meditando en Él, clamando al Señor para decirle: Señor, por favor, ayúdame a generar estos buenos hábitos. ¿Por qué la gente no entiende la Biblia? Y creo que esta es una pregunta que muchos nos hemos preguntado. Yo me lo he preguntado muchas de las veces y la verdad, la respuesta tal vez no te vaya a gustar mucho. En 1 Corintios 2:14 nos dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esta palabra es bastante fuerte, es la versión de la Nueva Traducción Viviente, es una traducción que a mí también me gusta mucho porque es una palabra es tan directa que si eres como yo y tal vez no entiendes mucho cuando te mandan una indirecta, pues déjame decirte que a través de creo que el Señor permitió que existiera esta versión para las personas como yo, que necesitamos que las cosas nos digan directamente a la cara. Y si es que con esto no entendemos, creo que ahí sí hay que pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y la respuesta clara se encuentra en esta parte. ¿Por qué la gente no entiende la Biblia? Pues los que no son espirituales, los que no viven en el Espíritu, pues es imposible que puedan entender lo que el Espíritu te quiere hablar. Si tú crees que la palabra de Dios es un libro nada más, déjame decirte que estás equivocado. La Biblia no es un libro, es el libro. Y esta palabra es una palabra de verdad, una palabra que te restituye, que te exhorta, que te anima. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puedes saber que eres espiritual? Y no me refiero por lo que cantas, adoras y alabas y pasas metido en oración y ayuno con el Señor. No, es cuando naces de nuevo, cuando empiezas a menguar tu carne y tu espíritu empieza a florecer en ti. Y obviamente todo lo que mencioné de la oración y el ayuno son también hábitos y frutos a través de esa disciplina, de esos hábitos espirituales. Como te dije anteriormente, hagamos que estos hábitos espirituales se conviertan en una disciplina espiritual. Cuando leo la Biblia solo con la mente, es un libro de historia y de lecciones. Pero cuando leo con los lentes del Espíritu, es transformadora y liberadora. Esta frase te la quise compartir mucho porque hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo atrás, sino unos semestres atrás en la universidad, cuando no había nada de la pandemia, tenía un profesor que él es bastante, no cree nada prácticamente, es bastante cerrado a sí mismo, y él lo dijo tan directamente, que él decía: si es que a mí no se me aparece enfrente, yo no creo. Y yo me acordé mucho, dije, de aquel siervo de Dios, dije, Dios mío. Pero, ¿sabes? Cuando no tenemos a Dios en el corazón, podemos pensar así. Es un libro, y me acuerdo que justo él mencionaba algo parecido a la primera parte. Que la Biblia, como para animarte, está bueno, pero nada más. Y obviamente una persona que no ha entregado su vida al Señor, una persona que no ha dejado que Dios restituya y transforme su vida, pues va a pensar de esa manera. La Biblia será simplemente un libro nada más. Si tal vez hasta el día de hoy has estado leyendo la palabra de una manera rutinaria, de una manera inentendible, de una manera que tal vez dices, ya la leo porque tal vez mi esposa, mi esposo me obliga a que lo haga, mis padres me obligan a que lo haga, o porque no tengo nada que hacer y pues ya está aquí el libro en mi aparador y entonces me pongo a leer. Pues transformemos. Convirtámonos en esas personas espirituales, vivamos en el Espíritu. Y como te digo, esto es un proceso.
Y todo proceso lleva un tiempo. Pero lo hermoso de estos procesos en Dios es que te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. En Dios no vas a perder. El único que va a perder es Satanás. Lo que cuesta es entregar nuestro carácter a Cristo. Lo que nos cuesta es dejar nuestros malos hábitos por buenos hábitos. ¿Por qué es importante leerla? Porque la palabra de Dios nos transforma. Y un ejemplo muy claro en esto, creo que es el ejemplo de la oruga a mariposa. Es una transformación total, es una transformación completa. Yo muchas veces estaba confundido. Mis padres, mi papá sobre todo en específico, me mencionó acerca de cuál es la diferencia entre una transformación y un cambio. Y él siempre me decía, cuando ores, pídele al Señor que te transforme, no que te cambie. Porque un cambio muchas de las veces puede ser repetitivo. En el cambio es como en el fútbol, el típico cambio de cancha. Solo cambiaste la perspectiva, tal vez solo cambiaste un momento y después vuelves. Puedes retroceder, puedes fallar y puedes nuevamente. Pero cuando tú le dices al Señor que transformes tu vida, estamos diciendo ese ejemplo de la oruguita. La oruga pasa por un proceso y yo no sé, tal vez debe ser un proceso doloroso, no lo sabemos. Exactamente, solo la oruga sabe exactamente el proceso interno que pasa. Tenemos muchas documentales acerca del proceso, pero realmente yo digo que ¿qué sentirá? Solo una oruga lo sabe. Pero el cambio, la transformación, es total. Es completamente diferente y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues a través de la palabra de Dios. Y también porque es importante, porque nos ayuda a permanecer en Dios. Y para ello te pido que me acompañes a Juan 8:31, que te quiero leer en esta mañana. Juan 8:31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La palabra de Dios te da libertad. La palabra de Dios te hace libre. La palabra de Dios es la única verdad que tienes que tener en tu corazón. Así que en esta mañana te invito a que cierres allí tus ojos y le pidas al Señor, le pidas al Espíritu Santo que te permita despertar ese espíritu de entendimiento al momento de leer la palabra de Dios. Aún no es tarde, mi hermano. Aún estamos a tiempo de aprender más del Señor. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca llega tarde, siempre llega en el momento correcto. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y yo sé que esta es una exhortación empezando desde mi persona, Señor, porque muchos no hemos tenido esos hábitos, esa disciplina espiritual de leer tu palabra. Muchas de las veces pensamos que con solo orar ya estamos teniendo una relación contigo y tal vez podemos tener una relación contigo, pero no podemos simplemente dejarnos allí. Permítenos saciarnos más de tu presencia, más de tu poder. Por favor, Señor, si hemos sido negligentes hasta en este momento, te pedimos, Señor, ayúdanos a ser constantes en tu camino. No queremos desfallecer en el camino, Señor. Tú mismo nos dijiste que en el mundo habría aflicciones, Señor Jesús, pero que tú ibas a permanecer en nosotros y nos íbamos a permitir salir victoriosos cada momento. Padre, yo te amo y te bendigo, Señor Jesús, y en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos y gracias por este tiempo, mi Dios. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga y recuerda, tú y yo somos la iglesia. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente